les digo, corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información. Aunque esta última no necesariamente, aunque hoy sí, hoy traeremos bastante información. Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr. Para poner en valor el presente y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente mejor. Aunque hay tres cosas en las que estéis de acuerdo, tu abuelo, tu padre y tú, y es que antes se corría mejor, que Chris Santurino era una tremenda maquinaria y que Miguel de la Cuadra Salcedo fue un adelantado a su tiempo. Me presento, soy Ángel Sánchez, @contador de kilómetros, cuento kilómetros corriendo y cuento historias hablando. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. A mi lado, enfrente y a veces en mi contra, hoy tenemos a Miguel Calvo, autor de numerosas publicaciones en medios deportivos especializados como Corredor, Runner's World y Atletismo Español de la Real Federación Española de Atletismo, y también ha colaborado con diversos podcasts y es miembro de la Asociación de Estadísticos de la Federación Española de Atletismo. Un apasionado de esto de correr por la montaña y por el asfalto. Miguel, bienvenido a Contado Kilómetros Podcast. Hola Ángel, hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Seguramente me he dejado muchas facetas tuyas, No, escritor también, de Regresar a Maratón. ¿Tienes más libros o es...? Yo solo te he No, leído ese. bueno, individual Regresar a Maratón es el único. Los Uh-huh. demás son todas publicaciones con la Asociación de Estadísticos y otros trabajos. Como bien has dicho, sí, te estás escuchando diciendo sí. Pues nada, Ahí está todo. Miguel está hoy aquí porque vamos a tratar la figura de alguien que, como decimos aquí en el podcast, aunque no es mío el término, es de otro cómico, de Miguel Maldonado, un tremendo maquinarias, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, el cual muchos de nuestra generación, y hablo de nuestra generación porque viendo el rango de edad de los oyentes de Contando Kilómetros Podcast está desde los 35 años hasta los 55 años. Muchos de nosotros, pues era el señor ese del bigote random que se llevaba a los muchachos y que nos daba tremenda envidia, que se los llevaba a hacer un Erasmus un poco por Sudamérica, que veíamos en la tele en Ruta Quetzal, pero Miguel de la Cuadra Salcedo era muchísimo más que todo eso. Y hemos preparado un programa específicamente de su figura, de él. Le vamos a llamar leyenda deportiva, pero Miguel de la Cuadra Salcedo era la leyenda periodística, leyenda como descubridor, como divulgador y leyenda en muchísimos términos. Antes de comenzar con la sección el escaparate, Miguel, ¿en qué figura, en qué término o con qué palabra identificarías más a Miguel de la Cuadra Salcedo? Me ha gustado mucho la que has dicho tú de adelantado a su tiempo, porque desde luego lo fue, revolucionó todo lo que pilló. Y quizás por describirlo de una forma un poco general, yo creo que es como una gran figura de Hollywood o que por lo menos sobre él se podría haber hecho una gran película o todavía está pendiente de ser una gran película, porque creo que no hemos tenido un personaje tan transversal que, como decíamos, haya afectado a tantos sectores. Deportista total, que hizo todo tipo de deportes, como hablaremos después, atleta olímpico, extra en películas de Hollywood, precisamente, ballenero por el Pacífico, aventurero, periodista, divulgador, no sé, cualquier cosa que tocaba era una novedad, porque eran años 50, 60, 70, era un rompedor y un visionario. Da un poco de pena porque si hubiera sido americano, de la Cuadra Estaríamos Salcedo yo creo que todos. tendría 3 o 4 películas. Justo. Se le conocería en el mundo entero, estaríamos hartos de ver biopics sobre él, sería una locura, pero bueno. Él le gustaba definirse como un nómada, ¿eh? Como un nómada, alguien muy Nómada, curioso. sí, porque nómada es una actitud. No solo tanto en cuanto a lugar físico, pero me parece que es una actitud. Exacto. Con eso le podríamos definir. Pues bueno, antes, eso sirve de aperitivo, pero antes de comenzar el programa, esta leyenda deportiva de Miguel de la Cuadra Salcedo, vamos a hablar en el escaparate de una carrera que va a tener lugar el 26 de octubre, la carrera admisible, el 22Q, que es una enfermedad también de las mal llamadas raras, que en ocasiones afecta a los recién nacidos. Y este 27 de octubre vamos a tener, con motivo del 14º aniversario de la asociación que la promueve, pues en el Parque Juan Carlos I vamos a tener una carrera
para, como siempre, pues dar difusión, información, dar un abrazo virtual y físico un poco a las familias para demostrarles que no están solas, que la sociedad va a tratar de visibilizar y de buscar una solución para esta alteración genética poco conocida y de la que podéis encontrar por más información en la página web www.22q.es. Tenemos carreras de 10 kilómetros, carrera de 5 kilómetros y también, oye, pues mira, yo ahora mismo, Miguel, que ando medio lesionado, que tengo un gemelo un poco fastidiado, puedo ir a la marcha popular para hacer la marcha junto en familia con mis hijos, con mi hija, de 3 kilómetros. Tenéis dorsal virtual y nosotros aquí os dejaremos el enlace para las inscripciones, así que recordad que el 26 de octubre tenéis una cita con la carrera Advisible el 22. Shivers down my spinal cord. Bueno, pues Miguel, nos arremangamos, si te parece, para hablar de un tipo que parece un poco salido como de una novela de aventuras, te comentaba antes fuera de micrófono, pero que descifró mapas, exploró desiertos, es una persona, lo que tú decías, atleta olímpico, reportero de guerra, que esta no me la sabía, me he estado documentando un poco. La de explorador, que me enseñabas tú ahora la portada de un libro, si puedes enseñar la cámara. Sí, claro. Cuéntanos un poco ese libro que era. Sí, bueno, este libro precisamente ha sido una exposición que se ha hecho hace poco, hace un par de años así, en el Museo América. Lo llevaba la familia del propio Miguel y recogieron un poco, fue el catálogo de toda la exposición. Muy centrada, por supuesto, en su faceta de aventurero, como le tenemos aquí. Y la foto ilustra perfectamente pues ese carácter nómada. Él, de repente, aunque... Está con los locales, ¿no? Justo. A ver cómo ordenamos ahora todo esto, pero él dejó el atletismo, de repente desapareció allí en un viaje que hicieron a Chile, ahora lo contaremos, y se embarcó primero a la isla de Pascua, ahí estuvo viviendo un tiempo, volvió en un ballenero y se dedicó luego a cruzar todo el Amazonas, y sobre todo a esto, que era lo que él quería, integrarse con la gente de allí, conocer todas las tribus más perdidas, más recónditas que hay, aprender todo de ellos, su vocabulario, sus técnicas de alimentación, convertirse, como se le ve en la foto, en uno más. De hecho, la imagen luego aparece pues con un adulto local, un aborigen de allí y dos niños, uno de ellos en brazos, pues completamente integrado en una imagen muy, muy singular, muy, muy, muy bonita. Sí. Vamos a empezar, si te parece, por el atleta, ¿vale? Nació en Madrid, pero él se crió en Pamplona, con la que tiene una ciudad con la que tiene bastante vínculo. Y ya de joven era fuerte y bastante competitivo, ¿no? Se orientó rápidamente al atletismo. ¿En qué destacó o en qué ramas del atletismo estuvo compitiendo? Sí, eso que dices también es muy interesante porque él sobre todo era un superdotado físicamente. El pedazo cuerpo, fuerza que tenía era algo que ya le predisponía a que cualquier cosa que fuera a hacer la fuera a hacer bien en el mundo del deporte, por supuesto. Es el típico que muy probablemente lo podría haber fichado a una escuela de fútbol y haber acabado destacando en fútbol, que es una absorción de talento físico. Muchas veces tenemos futbolistas de nivel medio que probablemente serían grandes lanzadores o serían los mejores del mundo en otras disciplinas atléticas, pero bueno, al final es así. Le dio totalmente. Sí, lo contaba muy bonito porque él se definía desde crío como un lector, sobre todo de lecturas clásicas, de libros de aventuras, de la Ilíada, de la Odisea, todos esos libros clásicos de la Grecia clásica. Y él decía que desde crío quería ser Telémaco, tenía como referencia el discóbolo de Mirón, se bajaba a la playa con un disco de madera que le había cogido su madre, que le había encargado un carpintero de allí de Endaya, y se pasaba todas las tardes hasta que anochecía lanzando el disco de madera en la playa una y otra vez. Nadie le había enseñado, decía que solo sabía por lo que había leído en esos libros o lo que veía en esas figuras griegas, en esas esculturas.
Y así, sobre todo era un romántico empedernido y fue llevando toda su vida un poco hacia el atletismo, que como dices, hizo de todo. Hizo rugby, hizo lucha grecorromana, Lucha levantamiento de grecorromana, peso, te estoy flipando. bobsleigh, que estuvo a punto de llegar a unos Juegos Olímpicos, como si fuera esa Bosley película de también. unos americanos. Cualquier deporte que cojamos, pues, Claro, sobre todo atletismo, rugby yo, y este que te mencionaba. yo hilaba un poco cuando me dices que de niño nadie le enseñó, eso tendrá una importancia tremenda más adelante con una anécdota que contaremos. Eh, Llegó a representar en los Juegos, fue olímpico en Roma en 1960, eh, campeón de España más de 30 veces en diferentes disciplinas. Sí, una locura. Él, sobre todo en el mundo del atletismo era un gran lanzador. ¿Eh? En lo que más destacó era el disco, que era lo que él empezó, como decía, desde que era niño y lo que mejor se le daba. Pero también fue campeón de España en lanzamiento de peso y lanzamiento de martillo. Por ejemplo, fue el primero o el único, creo que en toda la historia que lo ha conseguido en el año 56, que fue campeón de España al mismo tiempo en disco, en peso y martillo. Compitió en las tres y no había quien le cogiera. Ya, Además, el triplete, ¿no? Sería como ganar para los futboleros el Balón de Oro, el FIFA nada, World Player y todo junto en tres disciplinas distintas. Es iba flipante, tío. sobrado. Eso, o sea, sabía que le gustaban los lanzamientos, pero desconocía que había sido en el mismo año el campeón de las tres disciplinas. Sí, Que sí. además, por fisionomía, si nos fijamos actualmente en cómo es un lanzador de jabalina, cómo es un lanzador de disco y cómo es un lanzador de martillo, eh, Sí, o de peso hombre, incluso. no son completamente diferentes, pero son fisonomías distintas, obviamente, ¿no? Totalmente, totalmente diferente. La fisionomía se adaptaba más al disco. De hecho, por ejemplo, el peso no tiene ningún récord de España. Tiene 7 récords de España en martillo y 7 en disco. Lo de martillo mucho más por pionero, pero repito, su fisionomía era de ahí. Era un pilier de rugby. En rugby también hubiera sido, vamos, una gran estrella del rugby, no me cabe duda. Y de hecho empezó siéndolo. Y tiene esa fisionomía, como dices, de un tío muy fuerte, muy explosivo, muy rápido, que los lanzadores de disco, por ejemplo, le iba perfecto. Y luego, curioso también, que no lo hemos mencionado, jabalina, no fue nunca campeón de Sí, España, pero una de las ahí cosas más famosas que hablaremos ahora de toda su trayectoria atlética fue ese estilo español que hizo con la jabalina y revolucionó el mundo entero también. se llamó así, estilo español. Sí, justo, la Vale, bomba española. Le tituló la bomba española ahí la muy... bomba española. Vamos a poner un poco en antecedentes porque Miguel y yo sabemos de qué estamos hablando, pero Exacto, vosotros no. estamos yendo muy rápido. En 1956 bate el récord mundial de lanzamiento de jabalina. Yo ahora no tengo el dato de cuántos metros tiró la jabalina, pero muy lejos. El que más lejos la había lanzado hasta entonces. Pero Sí. aquel récord no subió, para la estadística esta que tanto te gusta a ti, no fue validado. Cuéntanos por qué. Exacto, ahí pues estamos en año 56, como dices, en el mes de septiembre, empezando el otoño de ese año 56, que era muy importante porque a finales de otoño, en noviembre, estaban los Juegos Olímpicos de Melbourne, ¿vale? Donde todo el mundo estaba esperando pues, a ver qué va a pasar y demás. Y Y Miguel además, fue... Sí, perdona. En Melbourne contamos una anécdota muy divertida de Barry Larkin que fue, simularon, o sea, en aquel momento querían protestar todo el tema de la antorcha olímpica, se implementó en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 y fue idea de el que les dio los Juegos Olímpicos a los nazis, fue idea de ese señor, ¿vale? Que ahora yo no recuerdo el nombre, pero era el presidente del Comité Olímpico Internacional, pues una persona de bastante dudosa reputación. Y hubo un grupo de estudiantes que decidieron boicotear el acto de la antorcha olímpica y con una pata de una silla, una lata, unos calzoncillos y un poquito de brea, se vistieron todos de blanco y llevaron un simulacro de antorcha olímpica, de tal manera que consiguieron confundir a todo el personal y entregarle la antorcha olímpica fake al alcalde de Melbourne antes de dar el speech inicial. El alcalde está un rato con la antorcha hasta que de repente ve llegar la comitiva oficial y se da cuenta del De que invento. no. Y perdonad, pero es que me apetecía mucho contártela por si no la conocías. Barry Pues Larkin, no. un tremendo escándalo, yo creo el mayor troleo que ha habido en los Juegos Olímpicos. Y ahora ya continúa. Estamos en Melbourne, perdona. Exacto. Estamos ahí 3 meses antes, en septiembre del 56. Miguel va a París a una exhibición que se hace allí en París. Y ellos habían estado, sobre todo a través de Félix Erauskin, que era un lanzador, el padre de toda esta generación de lanzadores, más mayor que ellos.
Y habían estado probando porque ellos sabían que en el País Vasco, lo conocían desde niños, es el deporte vasco rural está muy ligado al atletismo y sobre todo en sus orígenes, conocían a los palancaris, esos mineros prácticamente que en las minas de allí de Vizcaya, del resto del País Vasco, golpeaban con unas barras de hierro la piedra para extraer el mineral y que en sus tiempos libres se dedicaban, pues como hacen todos los deportes vascos, a ver quién es el más fuerte, el que más lejos llega, el más rápido, a lanzar esas barras. Yo lo voy a traducir, a medírsela. Exacto. tenemos, un parón en el descanso, un parón en el trabajo, nos ponemos a lanzarlo. Tenemos una fiesta del pueblo, pues vamos a lanzarlo a ver quién llega más lejos. Y lanzaban esa barra, la palanca con la que trabajaban, de ahí el nombre de palancaris, la lanzaban girando sobre sí mismos. Cogían la barra y giraban como si fuera un lanzamiento de disco, ¿vale? Entonces, Félix Erauskin, que repito que era el padre de todos estos, más mayor, dijo, joder, si esa técnica la utilizamos para la jabalina, que la jabalina, como sabéis, tengo aquí una foto de Margot Moles, precisamente la foto en la camiseta, se lanza en un movimiento lineal hacia adelante y dice, si utilizamos la fuerza centrífuga, vamos a ser capaces de proyectar la jabalina muchísimo más lejos que lo que se hace. Entonces lo tenían ahí un poco en stand-by, vamos a ver qué pasa para Melbourne, y Miguel se adelantó un poquito, llegó a París, no pudo aguantar. No se aguantó las ganas, ¿no? Diciendo, no chavales, las ganas, ha llegado el rey, ha llegado el puto amo aquí. Hizo la exhibición allí y dejó a todo el mundo flipando. Lo que te decía, el equipo al día siguiente, la bomba española, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Empezaron a hacer varias exhibiciones luego aquí en España, en Montjuic, en Vizcaya, una famosísima en la Universidad Complutense, en la pista de ceniza, que reunió a casi 20.000 espectadores, una locura. Y en ese momento, por ejemplo, el récord de jabalina está en 83-66, lo tenía un polaco y ellos estaban en esa distancia. Félix Erauskin fue el que más lanzó en ese momento, 83-40, a solo 20 centímetros del récord del mundo, pero ellos estaban en ese rango y luego lo superaron incluso ampliamente. ¿Pero Félix lanzando de manera ortodoxa o con la bomba? No, en estilo español, ¿eh? Todas estas marcas, la subida de nivel que dieron, 20 metros prácticamente, fue con esta forma de lanzamiento. Entonces ahí la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cuál es el argumento para prohibirlo? Porque a mí eso me hace mucha gracia. Exacto, fue la peligrosidad. Ellos decían claro. que el lanzador... Que hay un tío medio mareado, desorientado, con un elemento afilado en un estadio con 20.000 o 30.000 personas. Miguel de la Cuadra se cabreaba muchísimo cuando se lo recordabas o cuando él te contaba, ¿sí? Te lo contaba con un cabreo de, vamos, decían que era peligroso y que podíamos clavar la jabalina, jamás se me ha escapado una jabalina y es imposible. Cuando ellos, por ejemplo, en la Universidad Complutense, donde te cuento que lanzaban, se ponían a lanzar y la jabalina bajaba al campo de rugby, a la grada, no hubo muertos de milagro. Sí, justo. Gritaban, desde arriba gritaban ¡jabalina! Y la gente corría con... Si avisas no pasa nada, ¿no? Él decía que también tenía razón, que ellos controlaban muy bien la técnica y que eso era imposible, pero nada, la federación decía que en cuanto el lanzador daba de espaldas al público con la jabalina la podía proyectar, no había jaula que contuviera eso como pasa en el disco, al necesitar muchos más metros en la jabalina, y lo prohibieron el lanzamiento por el hecho de dar la espalda al público. Aún así le dieron una vuelta de tuerca, intentaron simplemente cogiéndola desde abajo y haciendo el giro un poco más... sin dar los giros por no dar la espalda. Buscando cumplir con el reglamento, no dar la espalda al público. Pero eso el tal Payne, el de la reforma Payne, con el que se enfadaba tantísimo Miguel de la Cuadra cuando lo contaba, no se admitió, el lanzamiento no fue válido, la bomba española quedó en unas exhibiciones larguísimas, menos de lo que se dice, porque las estadísticas que tenemos registradas nosotros, aunque Miguel hablaba de 110 metros que había llegado en alguna exhibición en América, luego cuando ya estuvo allí viviendo y demás, no tenemos tantos registros. Sí que hubo otros lanzadores como Manuel Clavero o el propio Erauskin que incluso lanzaron lo mismo, un poquito más que Miguel, pero eso no se permitió y además España no compitió al final en esos Juegos Olímpicos. Hubo una movida política, los tanques rusos invadieron Hungría y España en protesta, los deportistas españoles que iban a ir, que eran 4 nada más, Miguel de uno de ellos, no pudieron ir. Luego ahí fue un punto de inflexión y él empezó otra etapa, pero nos quedamos sin estilo español, sin Juegos Olímpicos y sin ese bombazo que desde luego fue, como te decía antes, curiosamente este lanzamiento, que Miguel no había sido un jabalinista. No que eso le pone un poco a la altura a nivel histórico, aunque finalmente su invención, entre comillas, no fue adelante.
le pone un poco al que decidió cambiar el estilo ventral en el salto de altura por el estilo que al final se acabó llamando Fosbury, aunque él mismo, el propio Fosbury, admitía que se lo había visto a una Sí, chica 2 años antes o un año antes, que ahora no recuerdo el nombre, pero contamos esa historia un poquito de cómo exacto. aquí muchas veces tú igual no lo sabes porque no nos has escuchado todos los programas, pero eh, lo cuento, tenemos dos debilidades o tres, ¿no? Que es un poco el atletismo máster. Si hay un señor de 84 años saltando muy alto, corriendo muy lejos o corriendo muy rápido, le tratamos de contar esa historia aquí. O haciendo Ironmas. Hace poco contamos la historia de una monja que hace Ironmas con 80 años, bueno, cosas así. El atletismo femenino, darle visibilidad o al final yo quiero dejarle el testimonio oral a mi hija Martina, de que viera que hay grandes mujeres y también que tener un poco cuál es la justicia histórica que ha tenido históricamente el deporte femenino, ¿no? Ujú. Hace poquito contamos cómo el régimen franquista prohibió el deporte femenino durante casi 20 años, el atletismo femenino, con una excusa hiperperegrina. De una persona que empezó a competir como mujer y hizo el cambio de género en el registro y se sometió a una intervención y pues bueno, dijo, bueno, estos son líos y para las mujeres pues es mejor que no corran ni nada. Y solemos contar, y nos pasaba con esa historia con el estilo ventral que pasó a ser el estilo Fuzguri El y ya hubo estilo. una mujer que lo ha hecho Sí. antes. Eso sucede a menudo. Vale, pues De no hecho, cerramos la... Dime. Cuando se cabreaba tanto y te lo contaba, decía, joder, a Fosbury sí que se lo permitieron. Él sí que cambió incluso en unos Juegos Olímpicos, también en el 68 en México. Y Eh, lo llevaba a ese terreno. Era muy peleón también, ¿eh? Vamos, ¿Qué era fuerte. crees? Sí, Navarro de adopción, pues imagínate. Los Clara eh, Salcedo son gen- buenos para todo. gente recia. ¿Qué crees tú que hubiera pasado si Miguel se hubiera aguantado las ganas hasta los Juegos Olímpicos? Probablemente no hubiera dado tiempo a esa reforma. Hubieran sorprendido. A lo mejor es un poco lo que pasó en Fosbury. No sé si se hubiera Porque permitido, si hubiera llegado, es más si... fácil legislar sobre competiciones no oficiales, o sea, a toro Claro, pasado respecto a claro, claro. competiciones no oficiales, que de repente el atletismo, que es un deporte regio con los reglamentos, con las normas, etcétera, si no hay nada que lo prohíba, se prohibiría a posteriori, pero los resultados deportivos hasta la fecha, supongo que no Sí, sé, porque ¿qué crees en que ese hubiera momento pasado? el reglamento no lo recogía. Fue una reforma que sí que lo incluyó a posteriori. Repito que también pasa mucho en la figura de Miguel, ¿eh? Que su vida, todas sus hazañas son tan maravillosas y tan literarias, tan novelescas, que encubrar qué hubiera pasado está también muy ligado a lo suyo. Habría que ver si hubiera llegado a los Juegos Olímpicos, si hubiera podido clasificarse en Sí, que jabalina. a lo mejor Había lo mil hubieran, variables. y esto lo digo un poco, a lo mejor lo hubieran secuestrado estando reportero de guerra en no sé dónde y no hubiera Si todavía podido no había ir, llegado, ¿no? todavía no había llegado, pero desde luego, o sea, habría que ver si hubieran llegado, pero si desde luego lo hubiera hecho sobre la marcha o no hubiera dado tiempo a esta reforma, siendo fiel al reglamento, pues hubiera sorprendido ahí, igual que pasó en París. De hecho, ese fue el revuelo que se hizo de esto lo va a cambiar todo, quedan 2 meses para los Juegos Olímpicos y de ahí que hubiera una reglamentación tan rápida que él se Es que, quejaba también mucho, decía, joder, nunca se ha hecho nada tan claro, rápido y para una vez que estábamos nosotros, aquí sí que se corrió y sí que se hizo todo. hace poco, no sé si lo has oído, nos lo contó Jorge en pues, la temporada anterior, que lo llamaban el templo del lanzamiento de longitud, porque, o sea, del lanzamiento, porque jugaban con la dirección del viento para el tema de la jabalina y en Estados Unidos se estaba levantando un cierto revuelo, el que ese estadio, que tenía unas circunstancias muy abierto, o sea, estaba como pensado Que permitía para, volar. para poder, y claro, se estaban batiendo muchas marcas nacionales a un ritmo que no correspondía. Todo el mundo iba allí a competir y supongo que con eso pues tendrán que ver un poco la legislación, que es lo que permite, porque yo no sé, en los lanzamientos, explícanos, es una disciplina del atletismo que es la que soy un completo desconocedor. Supongo que tendrán unas tablas de viento igual que tienen los saltos de longitud o los récords de velocidad, ¿no? Para hablar de qué se permite en el viento, ¿no? De cómo puede volar una jabalina o no. O eso me lo estoy inventando yo.
No, porque no tenemos registros, igual que sí que los hay de velocidad, que al final hay el 2.0, si va viento a favor, si va y demás. Yo creo que normalmente suelen estar bastante acotados y no siempre el viento favorece tanto como es al lanzamiento. Pero es lo que dices, cada vez estamos más acostumbrados. El último año, todos los récords que hemos estado viendo en descampados prácticamente. Hablabas del estadio de Estados Unidos, pero era descampado. Y ahí hay mucha materia también para regular, porque desde luego es algo que no Yo está me imagino previsto. a Liaf escribiendo el reglamento y prohibido en descampado. Sí. Justo, porque ahí, al final, cuando estás en el Estadio Olímpico, lo hemos visto en Tokio, bueno, y encima con la lluvia que hubo este año, con las condiciones tan complicadas que hubo para disco, fue una final que se quedó ahí un plof cuando llevamos todo el año alucinando de las marcas que estábamos viendo en descampados, literalmente, ¿eh? En sitios que, como dices tú, entra mucho aire, mucho viento y tienen otras, que no siempre es bueno, repito, pero en cosa de que te coja la corriente de bien, desde luego. Y eso, por ejemplo, no se está regulando tan rápido. Y ahí, volviendo a lo nuestro, Miguel sí que decía, y lo nuestro sí que en un mes estaba la nueva reforma, estaba la ley. Esto me parece que fue... Cualquiera los cocharía. Justo, Bueno, tú. tengo las fechas aquí anotadas, un mes, del 23 de septiembre al 24 de octubre, que se publicó la reforma Payne. 30 días. Tremendo. Bueno, pues ese fue algunas de las pinceladas de su paso por el deporte. Fue periodista también, se unió a Televisión Española como reportero y aquí empieza pues otra gran fase de su vida donde yo tengo aquí anotado que cubrió conflictos en América Latina, África, Asia, en los 60 y los 70. Vivió la guerra del Vietnam, la del Congo. Sí, es una locura. Llegó a ser detenido. Totalmente. Detenido y condenado en Bolivia. A punto de ser fusilado en la primera vez que fue. El primer reportaje que hizo fue el primero y a puntito de haber sido el último. un loco. Fue acusado de espionaje. Sí, me flipa la figura. Mira, por ponerlo un poco en contexto y ligarlo a lo que estamos diciendo, si me permites, hay dos puntos de inflexión que me gustan mucho en su trayectoria vital, que creo que representan muy bien luego lo que vamos a contar ahora, lo que viene después. Una fue esta de Melbourne, que estamos comentando, que como te decía, les prohibieron ir a los Juegos Olímpicos porque España no fue, y en compensación ahí el régimen les dijo, bueno, erais 4, pues lo que hacemos es daros una beca, elegir cada uno donde queréis ir y podéis iros un año a entrenar fuera con los mejores, a lo que queráis. Y él se fue a Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico. Allí estuvo entrenando, fliparon en Estados Unidos cuando empezó a lanzar con el estilo español que no lo habían visto en directo, etcétera. Y sobre todo en Puerto Rico conoció la historia de Ponce de León, el primer gobernador de Florida. Él ya se quedó con eso de la fuente, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, y incluso hacían conexiones por la noche con radio con el Amazonas. Él ya le empezó a entrar todo el run de la aventura. Es que eso ya le entró en vena, porque eso luego sería para lo que hablamos después a nivel de divulgación, etcétera, pero... Exacto. Exacto, eso en el 56. Luego él siguió entrenando, fue a los Juegos Olímpicos del 60 en Roma. Fue un desastre absoluto. Hizo 3 nulos cuando venía con récord de España. Aquí en España se le empezó a criticar mucho. Prácticamente de Roma volaron a Chile a los iberoamericanos. Quedó cuarto y él ya tenía, entre el run que tenía con el Amazonas y el chisque que tenía porque en España no se le estaba poniendo muy bien, dijo, me quedo aquí, me quedo en Chile, no vuelvo con la expedición. Y es cuando rompe, cuando se va en un barco de la Marina a la isla de Pascua, se queda allí a vivir un tiempo, luego se embarca en un ballenero donde flipaban porque lanzaba el arpón más fuerte y más lejos que nadie. Claro. Volvió. A ver, es que tenían un atleta olímpico en la disciplina. Total. Eso le fue acompañando mucho durante todas estas facetas que era tan... Yo lo de ballenero lo desconocía también, esa no me la sabía. Volvió con el barco a Sudamérica, estuvo recorriendo el altiplano boliviano, llegó a Cuzco, total, con los incas, ahí le hablaron del Amazonas y dijo, sí, eso es lo que quiero, me voy al Amazonas, y estuvo allí 3 años, como decíamos al principio, viviendo. Y justo al volver, él siempre llevaba una cámara, siempre iba grabando todas sus locuras, de hecho tengo aquí una foto que se hizo, con las que se hizo muy famosa, que muchos recordaréis porque la hemos visto en la televisión. Es un vídeo luchando con una boa. Con una anaconda gigante de estas de un montón de metros, se tiró ahí al río a cogerla y al final como que la pudo agarrar. La boa rindiéndose, diciendo, por favor, no, Miguel. Totalmente. Y esos vídeos que hizo con todas estos, igual que la foto que veíamos antes, demás,
nada más venir a España, lo primero que se hizo, que él era siempre muy adelantado a su tiempo, como decías antes, fue ir a Televisión Española. Es decir, mirar el material que tengo de los 4 años que he estado viviendo como uno más allí en el Amazonas. Ujú. En Televisión Española fliparon, dije, venga, vamos a darle contexto a esto televisión, y en ese momento dio la casualidad que entraba un teletipo. Había en la guerra del Congo, una guerra civil, entraba el teletipo de que habían asesinado a cuatro monjas dominicas españolas. Él lo vio Joder. y tan echado para adelante dijo, joder, me voy yo a cubrir eso ahora mismo, Voy yo a darme una contaros. cámara, darme un equipo que se iba con nada y era prácticamente de la mochila. Y él había ido a enseñar sus imágenes, que ya se las estaban comprando, y Ujú. directamente salió para el Congo. Claro, pero ya Ahí, había dejado como el germen del. O sea, por un lado está el reportero, pero luego lo de divulgador, generador de. Lo que ahora llamamos generador de sí, sí, contenido. va muy mezclado, ¿ves? Ya En su había vida dejado en televisión española a un tío con un metraje allí de 6 o 7 horas, tremendísimo, dijo ir y, flipando con esto y ujú, mientras yo me voy a grabar cosas nuevas. y se fue, era al Congo, ¿no? Y sí, a la guerra civil que había ese año en el Congo, en el 64, noviembre del 64, por ahí creo recordar. Y allí es donde empezó a grabar incluso muchos de los fusilamientos que estaba viendo, a él le detuvieron, la empezaron a acusar, estuvieron a punto de incluirle también en los fusilamientos que se estaban realizando. Segunda vez o Y tercera, porque en Bolivia lo acusaron de espionaje justo, cuando cubría a la guerrilla del Che Guevara. esta es la primera, esta del Congo la primera, volvió con Ya, esa ya, imagen y ya Televisión Española y todo dijeron, aquí tenemos nuestro reportero de guerra que a partir de ahora empezó a trabajar en a toda plana, un programa que lleva Enrique Meneses en ese momento en Televisión Española, y lo que dices tú, ahí cualquier guerra que había, República Dominicana, Vietnam, Nigeria, Gaddafi en Libia, la muerte de Che Guevara, que la cubrió él. A ujú. partir de ahí, desde el año 65 hasta el 70, toda esta locura de reportero de guerra, pero que además se metían hasta adentro. Eso Inauguró te iba a decir. una... Hay más nombres porque Ujú. estaban todos dentro, luego vino incluso Pérez Reverte y otros que también Claro, estuvieron a esto, pero inauguraron juntos esta faceta de reportero de guerra en sentido puro y duro. que define mucho su mentalidad y sus capacidades, porque para moverse en esos entornos donde realmente te estás jugando la vida literalmente, requiere primero una predisposición, una actitud especial de correr hacia adelante en vez de correr hacia atrás, que es lo que haría yo rápidamente en cuanto oliera un poco el peligro. En cuanto sonaran los cañonazos a 50 kilómetros, yo ya estaría a 200, pero bueno. Total. Pero eso en cuanto al carácter, pero luego en cuanto a habilidad. Quiero decir, habilidad, capacidad física, resistencia, habilidad para decir la palabra justa y que no te fusilen esos dos tíos que han pasado con una K-47, Sí, sí, sí. que eso lo define bastante como personaje, ¿no? Sí, 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 aunaba todo eso, esa audacia, esa locura también, porque bien entendida estaba muy loco, no Ujú. tenía miedo a nada y se metía todo, unido a su propia fortaleza física que le llevaba y su curiosidad, ¿eh? Antes decía lo de nómada, él decía que era un nómada curioso porque esa curiosidad era lo que le quería, lo que él hacía o quería llegar hasta el final. Se habían matado al Che Guevara, él quería llegar hasta donde estaba el propio cuerpo, hacer las grabaciones. De hecho, todo lo que tiene Televisión Española es una locura de documentos históricos que ha tenido. Si iba a la China más comunista, más cerrada, se tenía que meter hasta adentro. Iba a Etiopía, el primero que entrevistaba al emperador Haile Selassie cuando estaban también en plenas guerras y demás. O sea, no solo tenía esa capacidad de querer viajar al foco del conflicto, al foco de la noticia, sino que, como dices tú, su propia disposición, tanto psíquica como física, le hacía llegar hasta el fondo de la noticia. Claro, era un reportero de guerra perfecto, era un No, no, atleta, claro, claro. un deportista total de élite, No, una encima, fisonomía privilegiada que podía aguantar 2 días sin comer, que podría, ¿sabes? justo, Cosa que a totalmente. cualquier ser humano medio normal, pues nos llevaría probablemente De por hecho, delante. y luego tan inquieto y también tan culturalmente abierto y con tanto conocimiento, ¿eh? Porque no era historiador, pero como estás bien diciendo que es hacia la carrera que vamos a ir ahora, hacia de divulgador, él era un tío tan culto, con tanto conocimiento, que al final es como si fuera un historiador más. De hecho, en cuanto empezó a finales de los años 70 a acabar estos reportajes un poco más de reportero de guerra, durante los años 70 en televisión española giró y fue como un periodista de grandes reportajes. Se Ujú. iba a Bengala para cubrir todo el conflicto entre la India y Pakistán.
Perón, los chicanos en Estados Que sin Unidos. olvidar su faceta de reportero o de aventurero, pasó al tránsito a enfocarlo también de un punto de vista periodístico, es decir, Total. vamos a enseñar esto bien, que se conozca. Eh, a mí me llama mucho la atención también la voz Oh, que qué tenía. poderosa, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo soy una persona que trabajo con la voz, una voz que presumo de ser resistente. A mi juicio no me parece demasiado agradable, o escucho a veces compañeros con un tono radiofónico son de esas personas que me podría estar hablando de la cría del caracol y yo me quedaría escuchándoles Qué envidia. porque te da te genera como esa confianza, ese tono humano eh, más cercano, muy hipnótica la voz, creo. Sí, 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 totalmente. ¿Ves? Es que lo tenía todos los atributos que podamos imaginar. De hecho, en el 56 fue extra en una película de Hollywood haciendo como lanzador. Era el profesor, creo recordar, el profesor de Alejandro Magno. La película era Alejandro Magno y salió unas escenas de extra simplemente, pero claro, con ese porte, esa presencia, esa voz, ese poderío, para la televisión era un filón, que es lo que ahora a lo que llegaremos, que en los años 80 le convirtió en un icono televisivo para nuestra generación, los que crecimos en los años 80, totalmente reconocible, y que los de la EGB es un icono nuestro, ¿no? Sí, 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 Y tal lo tenía cual. todo ahí. Tenía el cuerpo, tenía la voz, tenía el bigote tan poderoso que hablabas antes también. Y ese, y Envidiable. ese, y ese punto de oportunidad, ¿no? Donde llega con un montón de material de Sudamérica, se lo deja ahí rumiando a la televisión española, surge la oportunidad de ir al Congo, reportero de guerra, como tú bien dices, empieza a virar un poco más a periodista informador, más allá de la función de aventurero y de reportero de guerra, de estar ahí al pie del cañón, y empieza a virar un poco a esa labor documental, divulgativa. eh, Estuve mirando que, o sea, lo que fue el proto-ruta Quetzal, tuvo una cosa que se llamaba Aventura 92, que fue el germen Hostia. de lo que luego fue la ruta Quetzal en el 79, con el patrocinio de SEAT y el apoyo de la UNESCO. Total. Y la, y la- Que, y la petición del rey, ¿eh? Que era prácticamente un encargo real. joder, eso no lo Lo tenía sabía. todo. Sí, sí, Cuéntamelo. lo tenía todo. Pues mira, más o menos él, cuando nos hemos puesto en los años 70, estos grandes programas de televisión de reporterismo, él también se dio cuenta de, conociendo su bagaje y oportunidad, dijo, joder, también podemos hacer programas divulgativos que funcionarían muy bien en televisión, que a mí me encantaría hacer, pensaría él en ese momento como aventurero, y empezó a grabar los programas que conocemos como Mundo de Nación, o que se graban Mundo de Nación, los españoles en el Pacífico. Ahí hacía, se iba a hacer la ruta de Marco Polo, el Espera, descubrimiento de espera, espera, Amazonas. espera. O sea, cuando veis españoles por el mundo, madrileños por el mundo, que os parece una idea súper novedosa, Miguel de la Cuadra Salcedo, a finales de los 70 ya estaba haciendo cosas parecidas. Justo, justo. Perdón. Lo que pasa es que ligado a ese conocimiento cultural que te decía antes y de historiador, él no decía solo me voy a ir allí, sino voy a hacer lo que hizo Orellana para descubrir el Amazonas. Voy a hacer lo que hizo Amundsen en el Polo Norte. Voy a Darle hacer un la hilo ruta de conductor, ¿no? Samarcanda. Le daba el guión cultural histórico, él se pegaba al viaje y el descubrimiento y viajaba por todo el mundo, que era lo que realmente quería, y nos lo enseñaba. Luego en este programa Españoles en el Pacífico, se puso en un barco a hacer la ruta del Cano, todas las rutas que hacían los primeros descubridores. ¿Ves? Iba hilando siempre sus recursos que tenía con esas oportunidades que mencionas tú, iba tirando de ellas. Entonces, a finales de los años 70, era conocido, después de haber sido reportero de guerra, gran reportero, por estos programas tan espectaculares de viajes, que como dices, ríete tú de españoles en el mundo, o de documentales prácticamente, porque eran una locura. Porque, Entonces, perdona, dime. No, 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 dime. ahí justo, lo que decías tú en el 79, ya estaban vistas de... Él acompañó a los reyes de España en el primer viaje que hicieron oficial a China en el 78, fue con ellos directamente, ya había estado, como decías antes, Asia era uno de sus grandes destinos y lo que conocía muy bien, se había metido hasta la cocina en China. Acompañó a los reyes, de hecho luego hizo un documental sobre su hijo en el año 81, 82 con Lombao, hicieron La vida de un príncipe o algo así, creo recordar que se llamaba. Y allí ya los reyes dijeron, joder, es que está el 92, está ahí en el horizonte el descubrimiento de América, España, todo lo que se preparó, todo lo que conocemos con la Expo, los Juegos Olímpicos que ya Pues que estaban se ahí nos en juntó ciernes. todo ese año, ¿eh? Y dijeron, ¿qué se te ocurriría, Miguel? ¿Qué podríamos hacer que rindiera bien en televisión, que funcionara bien? Y es cuando
se le ocurrió el programa hasta Aventura 92. Una vez más, juntando todo lo que él ya sabía hacer, toda esta experiencia que tenía. Y uniendo también lo que conocía, porque incluso a nivel clásico era muy tradicional esos barcos escuelas, esas aventuras, esos años sabáticos que se pegaban en la Inglaterra victoriana cuando los chicos se iban a lo mejor, o Lord Byron, los grandes poetas decían, me voy a recorrer la Grecia clásica. Ellos aprendían mucho en esos viajes y dijo, joder, vamos a hacer eso modernizado a los años 80, una escuela para chavales, encima un barco flotante que podemos ir recreando los viajes de Cristóbal Colón a América, y si eso lo metemos como si fuera un Gran Hermano, ya a lo mejor estamos adelantando hasta totalmente diferente, claro, sí. me pongo por el plan de los realities. Si eso lo metemos en un formato que sea televisivo... Un hilo conductor de que la gente conozca a los personajes entre comillas, a los protagonistas. Justo. Y además en esta aventura nos llevamos a chavales en época universitaria, nos llevamos a profesores universitarios, a historiadores, que no solo vamos a cambiar la vida de los que lo van a ver o vamos a llegar a mucha gente, sino a ellos mismos va a ser una experiencia vital, que es lo que buscaba él siempre en todas sus cosas, que de hecho cuando hablas con los ruteros, todos esa adoración por el programa, por él, por lo que supuso en su vida. Primero Aventura 92, que es como lo llamaron, y luego una vez que pasó todos los factos del 92, Ruta Quetzal, que es como la conocemos todos. Porque yo no recuerdo, o sea, eso se hacía un casting, echabas una solicitud, ¿cuál era la cantera de todos esos chavales que se iban por ahí 2 meses o 3? Joder, había una formación académica súper potente detrás, ¿eh? Tenías que presentar un trabajo tú como por lo menos, ¿no? en los años ya de la ruta, que son los que yo ya conozco un poco más por edad, y por amigos que tengo que pudieron ir, o familiares incluso, tenías que presentar un trabajo dentro de los temas que había, una investigación. Al final era un trabajo académico que valoraban profesores de la Complutense, profesores de historia, y veían las actitudes de los chavales. Ya tenías que demostrar unas condiciones, unas inquietudes culturales diferentes, por decirlo así, ¿vale? Hacían el casting en base un poco a esos estudios académicos y demás. Veían los estudios, veían a los chavales, y son los que, en teoría, los que mejor gustaban esas investigaciones, pues los que se iban para el barco. Que me daban profunda envidia. Claro, yo en aquella época a lo mejor pues tenía entre 10, 15 años, y veías a esos chavales pegándose esos viajes por ahí, viendo mundo, y flipaba. Sí. Yo tengo un primo que fue en estos viajes con, pues lo que dices, con 14, 15, 16, creo que era la edad más o menos, que a ti te pillaban la misma edad, de hecho es de nuestra quinta, de nuestro mismo año, y alucinabas, porque 2 meses allí él estuvo en Bolivia. Cada año iban haciendo una cosa diferente, como bien recordáis. Pero claro, era una escuela de vida. Ellos, todos los grupos que tejían entre ellos mismos, de lo que aprendían, cómo aprendían a vivir allí, porque luego Miguel lo llevaba todo al extremo, todo luego eran unas marchas, unas expediciones. La aventura, el componente de aventura, o sea, esos chavales no iban a un entorno controlado donde no pasasen cosas. Yo me imagino al padre firmando el papel de responsabilidad y tal, digo, madre mía. Claro, no, luego por suerte, que lo que mantuvo todo, contaron con tanto apoyo, tanto mediático como económico, con grandes bancos incluso detrás, patrocinadores, que es que estaba súper bien montado. Había, repito, profesores de universidad, expertos de cualquier tema, los médicos que llevaban, los guías que llevaban de montaña eran los mejores. No dejaba de ser una, ¿cómo lo diría yo? Como los grandes exploradores que mandaban una expedición y tenían que llevar médico, tenían que llevar un científico, tenían que llevar un no sé qué. Trabajaban, ¿sabes? Había un equipo técnico detrás. Aparte del equipo de televisión, alguien que se encargase ya de las cosas más mundanas, de que uno tiene almorranas o que un juanete le ha reventado y no puede caminar, ¿no? Total. Había jefes de expedición, muy ligado a lo podemos encontrar una similitud con las grandes expediciones de montaña, porque luego hay muy similares. Dando por hecho que encima llevas a 200 o 300 chavales que tienen que ir en las mejores condiciones y que era el lujo. Decías antes un Erasmus, joder, imagínate irte con esa edad a esos viajes en un barco a recrear algo, un viaje luego allí en México, el que te tocara, porque todos los años eran cosas alucinantes las que planteaban. Y repito, con un reposo intelectual y cultural tan fuerte que al final el vínculo que se creaba era enorme. Más de 10.000 participantes, en cuanto al dato, más de 10.000 participantes en 30 años. Es que esto es una barbaridad. O sea, hubo 10.000 personas a las que Miguel de la Cueva Salcero impactó directamente en su vida, en su manera de pensar,
directamente físicamente, coincidiendo en Sí, los sí, sí, mismos sí. espacios. O sea, quiero decir, luego ya con la televisión, pues las audiencias que tuviera el programa en su momento, pero es tremendo. Y sobre todo en eso, no solo tanto en, en lo que es lo vacacional, sino pues marcarles en cuanto a la cultura, a la aventura, a esa formación humana de estar 2 meses alejado de casa con esas edades, ¿no? Total. Y de hecho, ahora los ves, que han pasado muchos años, y es gente muy diferente, ¿eh? Gente que tiene una perspectiva de la vida, una forma de afrontar las cosas, una pasión, una energía, que todo eso se ha ido transmitiéndoles con lo que dices. Al final estaban mano a mano y en esa escuela de vida que se creó. Él, de hecho, estaba muy orgulloso, sabía que era el mayor legado que estaba dejando, que esos chavales, esa forma no de enseñarles, sino de transmitirles su forma de ver la vida, ¿eh? Que yo creo que era lo más así. Él estaba muy orgulloso de verlo como un legado y era lo que mantenía. Además, decía antes de Ponce de León que él se obsesionó mucho con buscar la fuente de la eterna juventud, se metió por el Amazonas cuando decíamos antes que era tan joven, tan expedicionario, tan aventurero, por sí mismo en busca de esa fuente de la eterna juventud, y luego ya con los años, en las últimas entrevistas que pudimos hacerle, las últimas veces que estuvimos con él el último año, él te decía, dices que al final la fuente de la eterna juventud la encontré y la he encontrado y está conmigo siempre a través de estos chavales, a través de esta forma de proyectar todo esto hacia el futuro, sin darme cuenta no estaba allí metida en el Amazonas y sí que lo estaba metida en el mismo tiempo, pero esa fuente de la eterna juventud es estar con los críos o con los jóvenes, enseñarles, vivir con ellos y son los que siempre van a hacer que esa fuente de la eterna juventud siga viva, porque Y ellos van a que tú enseñar y a yo, otros. 9 años después de su fallecimiento, estamos aquí hablando de esa persona. Si eso no es ser prácticamente inmortal, el poder haber traspasado tantas generaciones y que mucha gente, pues yo me sentí ahora muy a gusto, muy en el contexto del programa, de poder poner el foco sobre una persona tan destacada en lo deportivo, en lo comunicativo. Luego, el, era también muy magnético, tenía ese carisma para en el tú a tú. Yo no tuve la suerte, la fortuna de poder conocerlo como tú. Para que llegara un directivo de televisión española o llegara a su majestad el rey para de repente que esos dos señores no te maten en el medio de África por ahí perdidos en una aldea. Hay que tener un carisma especial, porque luego también hablar a los niños es hablarle a las personas más difíciles de captar su atención. O sea, y era hipnótico en ese sentido también. O sea, cuando Miguel hablaba, todo el mundo se callaba. Y Sí, eso sí, con sí, chavales de totalmente. 15, 17 años, bastante complicado en la actualidad, ¿no? Sí, sí, eso va dentro del carisma y de la fuerza. Que luego al final también es verdad que son personalidades tan fuertes que en cierto contexto a lo mejor para alguien pueden resultar más difíciles de entender, más complicadas, ¿sabes? Que luego él tenía muchos prismas diferentes. Pero sobre todo era ese magnetismo que al final prendía tanto y a él no se le ponía nada por medio. Él venía aquí a Madrid, iba con el coche, quería ir allí y te subía al coche justo encima del bordillo, lo dejaba ahí aparcado encima porque entraba un momento a hacer sus como, cosas. como Esperanza Aguirre, igual. No, total. Él era arrollador en todo, para lo bueno y para lo malo. Sí, Es bueno, lo bueno de tener ese carácter. supongo que este tipo de personas son indomables en todos los ámbitos. Indomables, exacto, esa es la palabra. En todos los ámbitos. Y luego se juntaba con sus colegas, porque Bernardino Lombao, González Crin, todos los de su generación, todos estos que estaban en las expediciones, en los viajes, todos los que se llevaba, eran todos igual. De hecho, muchos tenían el bigote también Yo te iba a tan, decir, he tan oído varonil. nombres compuestos, ¿qué extracto social venía Miguel? ¿Lo Sí, sabes? era clase alta, como todos los universitarios de aquellos años Ujú, 50, no clases pudientes, que al final llegaron a la ujú. universidad en una época que no todo el Es que mundo he iba oído ahí. muchos nombres compuestos varias veces, digo. Sí, eso siempre ayudaba. Sí, sí. Ellos, pero bueno, él, por ejemplo, estudió el bachillerato, llegó allí, decías antes, en Pamplona, estuvo estudiando fuera y cuando iba a empezar la universidad, que empezó de ingenieros agrónomos, aunque luego acabó derivando a perito agrícola y demás, la madre, pues, se vinieron con la madre para acá, para Madrid, o sea, era gente bien que tenía estas opciones. Y de hecho, ellos también entendían el deporte de una forma muy diferente. Para ellos el Ujú. deporte era un complemento más.
estaban muy locos por el romanticismo, por la escuela griega, por todo lo que se ha sentido, y para ellos el deporte era un método de de desarrollo. acercarse a ese... Ellos eran universitarios y al tiempo atletas olímpicos, pero estaban todos en la universidad, la mayoría, También ¿eh? La mayoría, llama la porque había... atención o quizá le da mucha más importancia a su figura que alguien con esa predisposición social y económica no tuviera problema ni se pasar penurias. Quiero decir, alguien que tiene la vida, entre comillas, más solucionada que un obrero que estuviera trabajando en las fábricas 16 horas o 14 horas o lo que fuera, no tenía problema en someterse a sí mismo a ese tipo de penurias en todas estas expediciones o en todas estas aventuras, ¿no? Que quiero decir que cuando tú tienes cierto estatus y ciertas comodidades, renunciar a ellas es muy complicado. Total. Le acompañaba, como decías antes, el físico, porque tenía un físico envidiable que cualquier penuria para cualquier humano, para él, bueno, lo has visto con la anaconda o cualquier foto que pudiéramos extraer, era una barbaridad física, lo cual le ayudaba mucho. Y también su formación, ¿eh? Él era muy montañero, había estado muy ligado, decías antes, la importancia de Navarra en su vida, allí en los bosques de Navarra, estaba muy acostumbrado. En el colegio que estudió en Tudela, San Francisco Javier, había un jesuita con el cual fundó un grupo de montaña dentro del colegio, que ya el grupo de montaña se llamaba Quetzal, de hecho, curiosamente, Qué paradoja. era un jesuita que venía de México. Sí, Miguel era muy listo y siempre iba cogiendo todo, ¿eh? Siempre su mochila, Un gran comercial también. su mochila de experiencias siempre era su principal recurso donde iba tirando. Y con este jesuita, ellos en el colegio estaban acostumbradísimos a hacer marchas, a vivir en el monte, muchas expediciones. Entonces, tanto por el aspecto físico que le acompañaba como por su propio conocimiento, experiencia y demás, estaba predispuesto para que todas estas penurias, por mucho que viniera de una clase más acomodada o tuviera todas las opciones posibles, a él lo que le gustaba era irse al río, no meterse en el No laboratorio a estar estudiar. en el baile burgués allí haciendo reverencias y jijijaja, ¿no? Mete Con molina. la doña de paso. Le leí una frase documentando un poco que me gustó mucho porque eh, me ha impactado. Decía que no se trataba de llegar, sino de saber por qué se camina. No, mira qué chula, esa no la había oído, ¿eh? Que es que si le das, o sea, si te la lees, no se trata de llegar, o sea, el objetivo, hablábamos en este caso de la eterna juventud y tal, pues murió con 84 años en 2016, sino de saber por qué se camina. Yo creo que eso es fundamental, el saber el por qué haces las cosas, la que Sí. sea, una carrera de resistencia, y tú bien lo sabes que corredores, Miguel es muy buen corredor también. De hecho, yo creo que las últimas 2 veces que te he visto estabas de corto y yo estaba con el micrófono por ahí trabajando. Sí, que tú eres más fácilmente visible, yo suelo ir más Sí, sí. camuflado. A mí se me... Joder, además es que, claro, cuando Me hace estás mucha ilusión siempre. fuera de contexto que no te espero, me Ah, acuerdo claro. la última vez, yo creo que fue en el Gran Trip Peñalara, que estás viendo unos amigos, o habías corrido, o habías El pasado por maratón allí. alpino de Madrid que Ah, en el hiciste. maratón alpino, sí, 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 correcto. Pero lo habías hecho porque corrías, ¿no? ¿A qué Sí, sí, día sí, corriste? de hecho me acompañaste a la meta, que yo pensé que estaba girando y me decían, no, que ya has pasado la meta, ¿dónde vas? Ya llegaba un Pues poco cao, ¿eh? fuera de contexto, buena carrera también. Bueno, Pues maravillosa. me gustó mucho esa frase, lo de no se trata de llegar, sino saber por qué se camina. Cuando uno Sí. prepara este tipo de carreras eh, tan extremas, y no hablo en cuanto a distancia, sabes perfectamente que un 800 puede ser muy extremo, que un 400 puede ser muy extremo, todo dependiendo de nuestra capacidad de entrenamiento, etcétera, puede ser muy duro. El recordar el por qué estás haciendo eso, consigas el objetivo, no, te acerca bastante más al objetivo que Total. no tenerlo muy Mira, presente. esa no la conocía, pero al hilo muy, muy parecía, siempre citaba, recordando la escuela socrática, perdona que vuelva otra vez a los temas Ujú. griegos y demás, que él era tan enamorado, conócete a ti Y tú, mismo. y tú, y tú. Y yo. Sí, de ahí viene también cierta parte. Ujú. Él decía, conócete a ti mismo, como la piedra de todo. Primero conócete, como dices, aprende para qué caminas, hacia dónde quieres ir y luego a partir de ahí ya vendrá todo. Pero primero mira dentro de ti para luego proyectarlo al exterior y poder seguir desarrollando todas estas Sí, otras. yo de eso ahora no recuerdo la frase exactamente, pero vino a decir algo así como que em, el viaje es mirar hacia afuera para... Sí, No, va, el verdadero viaje no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro.
Si mierda que tenga yo tan mala memoria, porque es así, es prácticamente como la estás diciendo, ¿eh? De hecho, cuando hicimos la estatua en la ciudad universitaria, cuando colocamos la estatua, queríamos colocar a pie de donde metimos la cápsula de tiempo y demás, quisimos poner una plaquita con una frase. Hicimos una encuesta entre todos los del crowdfunding que se hizo para aquella estatua, para que eligieran entre la frase de Miguel que querían que estuviera ahí. Hicimos un listado que empezamos a buscar frases como estas que dices y es que era apasionante. Teníamos 20 o 30 frases. Tiraba lo que dicen los jóvenes, tiraba factos todo el rato, ¿no? Que eran brutales, definían todo perfectamente, definían su figura, toda la proyección que tenía y no sabíamos elegir. Dijimos, joder, votar entre todos porque es que no sabemos cuál poner. De hecho, no la recuerdo ahora mismo, para que veas hasta qué punto llega mi memoria, pero era la del viaje, la que está puesta, la que tenemos puesta ahí a pie de escultura. Él murió, decía antes, en mayo de 2016, 84 años. Estuvo apoyando la ruta Quetzal o vinculado a la ruta Quetzal, que ya lógicamente ya sin pegarse las palizas, o sea, estando físicamente en muchas ocasiones por su 84 años no está nada mal, también te lo digo. No, total. También. Iba el pobre también con muchos problemas ya respiratorios, tenía muchas heridas de guerra que se van acumulando también con los años. El kilometraje, el kilometraje era bueno, ¿eh? O sea, había pasado el 1.000.000 de kilómetros ya de largo, si fueron cosas. Son 84 años en los cuales han entrado 84 vidas o más de 84 vidas. Es imposible todo lo que estamos hablando. Cualquier cosa de la que estamos hablando te justificaría una vida sola y él lo tuvo todo esto. De hecho, yo estuve en su casa, si falleció en mayo del 16, ese verano de antes, el de 2015. Y lo primero que hizo nada más llegar a casa, venir. Tenía puesto un mapa, estaban en Colombia en ese momento los chicos de la ruta Quetzal, había estado hablando con ellos, nosotros fuimos temprano, pero él había estado hablando con ellos todavía más temprano por la mañana y te marcaba exactamente en el punto que estaban, lo que iban a hacer al día siguiente, le siguió hasta el último momento. Estaba al mando, ¿no? Nada, su vida pasaba por ahí, era uno más, no podía viajar por condiciones físicas y por los aviones y demás, pero era uno más, aunque estuviera a lo lejos, era una máquina. Fallece y ahora ya vamos un poquito con tu labor didáctica, divulgadora de ese pequeño gran proyecto que tenéis 4 o 5 locos, que luego resulta que había mucho más locos detrás pensando lo mismo y que os apoyaron, porque su figura se recuerda todos los años en Madrid. Cuéntanos un poco el hilo conductor, qué es lo que tenéis ahí y por qué es tan importante esa pista de Ceniza. Sí, pues ahí, como bien dices, nació un poco del propio funeral de Miguel. Cuando él fallece en mayo de 2016, ese mismo día, Jorge González Amo, famoso mediofondista español, histórico del atletismo español, compañero de muchas guerras de Miguel allí en la pista de Ceniza, publicó enseguida un tuit en Twitter, en aquel momento Twitter, ahí sí que lo podemos llamar. Sigue siendo Twitter. Escribió, joder, Miguel de la Cuadra Salcedo merece una estatua en la pista de Ceniza de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde él había entrenado, donde toda esta generación que decía antes de atletas olímpicos y universitarios hicieron toda su vida. Está ligada al origen del atletismo español. Una pista que tiene una singularidad. ¿Qué distancia tiene? Sí, una pista de cuerda de 300 metros, 301 metros, dependiendo cómo esto, pero una pista muy, muy diferente, además con la meta desplazada. Bueno, aquí nos podríamos poner a friquear ahora. De Ceniza, meta desplazada y 300 metros de cuerda, algo que no existe en todo el mundo y que está a punto de cumplir 100 años, que creo que es algo que tenemos que estar muy orgullosos todos y sacar pecho porque está ahí y muchas veces muy desconocida, muy cerquita, aquí muy cerca del centro de Madrid. Y es un entorno maravilloso. Ciudad universitaria, ¿no? En Ciudad Universitaria, justo. Enfrente del Museo del Traje, donde está el central de rugby, en la parte de arriba. De hecho, como te decía antes, ellos tiraban la jabalina. 2 o 3 ocasiones. Y bueno, cogimos el guante de Jorge, amigo también dentro de este grupo de 10, 12 locos que dices que formamos el grupo. Coincidimos esa tarde luego en el funeral, al día siguiente en el funeral, un funeral precioso, súper emotivo, recorriendo todas estas facetas de Miguel. De allí nos fuimos a tomar una cerveza y salimos ya obcecados. Hay que hacer esa estatua, hay que conseguir el dinero, ya veremos cómo hacemos todo, pero hay que montar una estatua de Miguel. Ya teníamos 3 ideas. Primero, para remarcar la figura de Miguel, lo que ha supuesto, que muchas veces desde el plano de vista del atletismo no se le conoce tanto, sí que conocemos todo lo demás que estamos diciendo, pero el atletismo está un poco olvidado.
Luego, para recordar la propia pista de ceniza, que estaba ahí bastante olvidada y abandonada y creíamos que esto podía ser un espaldarazo. Y luego para fomentar todas estas generaciones y todo ese concepto de deporte universitario de todos los que han nacido o han crecido en el origen del atletismo español que estaba ahí. Dijimos, el primer paso es la escultura de Miguel y en eso nos pusimos. Apareció rápidamente Víctor Ochoa, el famoso escultor, creo recordar que fue un anuncio, una entrevista que le hacían en prensa que dijo como que se ofrecía a la ciudad de Madrid a poner una estatua a Miguel de la Cuadra Salcedo y demás. Dijimos, uy, ya tenemos encima otro loco al que sumar al carro. Hablamos con alguien que se le da bien, porque si le hacemos la estatua, igual parece la cara de tu retrato. Pero... Vimos la oportunidad de un escultor a nivel internacional reconocidísimo que se estaba ofreciendo, que él había sido rutero, amigo íntimo de Miguel. Nos pusimos en contacto, de hecho le llamé, no recuerdo cómo conseguí el teléfono, a través de cómo. Le llamamos, el proyecto le pareció magnífico y dijimos, bueno, pues hay que ponerse a buscar el dinero. Hablamos con la Complutense, lo primero es la propietaria de los terrenos y la que tenía que ir de la mano dentro de todo este proyecto. Y desde el principio también dijimos que si hacíamos un proyecto así tenía que ser lejos de patrocinadores, lejos de iniciativas un poco más privadas, con suscripción popular y con un crowdfunding. Sabíamos también, íbamos sobre seguro, todo el movimiento rutero, todo lo que simbolizaba Miguel, era una figura perfecta para este homenaje. Claro, es que había 10.000 chavales que ahora tienen a lo mejor 6 años más que tú, cierta capacidad adquisitiva, muy probablemente, justo. que conocieron a Miguel de primera mano, más los que lo vimos en la tele, ¿no? Exacto, y ahí te pones que al final les pides un crowdfunding, cada uno lo que pueda, 3, 5, 10 euros, no pedíamos grandes cantidades. Sí que es verdad que era un desembolso alto, porque al final al ir de la mano de Víctor Ochoa, aunque él no cobró nada por todo esto, todo lo puso gratis, pero sus obras, para ser una obra de Víctor Ochoa, tenía que tener unos materiales acordes o un tamaño de escultura que él encima hace unas construcciones megalíticas enormes. Tenía que ser con el símbolo de Víctor Ochoa, y ahí teníamos mucho dinero de material y demás, que fue un crowdfunding generoso, pero salió. Fue una locura, 3 meses de disparate, salió, pusimos la estatua y empezamos con lo que queríamos. Si hacemos inauguración de la estatua, se inaugura la estatua, hay que hacer un memorial atlético, hay que hacer algo alrededor, que también va muy ligado a algo que le encantaba a él, toda esta figura de los juegos fúnebres, de cómo los griegos, como Aquiles, cuando moría su amigo Patroclo, como todos celebraban esos juegos fúnebres que se llamaban, pero que realmente no eran juegos fúnebres, porque eran un homenaje, un juego a la vida. Aquí seguimos. Era sonreír, acordarse de tu amigo y sonreír, ¿no? Exacto. Aquí seguimos vivos y hay que seguir disfrutando eso. Y dijimos, y fue ligado la inauguración de la escultura con el primer memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo, que como bien dices es lo que desarrollamos. El primer año fue en 2018, que fue cuando pudimos inaugurar. Quitando el parón de la COVID, que obviamente no pudimos desarrollarlo, y cada año en el mes de mayo, en torno al 20 de mayo. Lo sé porque me pilla trabajando en los últimos 3 años, me ha pillado trabajando en los 101 de Ronda. Ya sabes que vamos cruzados tú y yo. Yo también con la transfugismo. De coincidir. Mira, tengo por aquí la estatua, bueno, este es el dossier que preparó Víctor Ochoa, esta es la estatua que montamos allí. Él quería que fuera, nosotros al principio le hablamos de un discóbolo, no sé si lo veis aquí más pequeñito. Sí. Dijimos, un discóbolo griego, y Víctor lo tradujo todo a su y dije, dejaos de discóbolos que yo voy a hacer lo que yo quiera. La cara. Hizo una bola enorme, es una figura esférica que representa al mundo. Pelo largo, bigotazo. Y la llenó de colores, además es una figura... Sí. Que lo de los colores es ese figura poliédrica de policromática, que no sabrías, no puedes encajarlo en el rojo, en el azul, en el verde, en el amarillo. Esa es la concepción que tenía Víctor. Y quería que los niños se acercaran, que estuviera accesible, que la gente se subiera, que tocaran la estatua, que jugaran con ella. Por detrás está grabado todo. Hay un mapa mundi y una figura de un discóbolo, eso sí que están ahí grabadas. No sé, creo que lo tengo por allí en una taza también. El discóbolo que grabó luego... Este era de un boceto de él, es el que está detrás grabado con todo el mapa de Sudamérica, y la colocamos allí, en la pista donde él empezó, mirando al central de rugby, que para él era importantísimo, y mirando a la isla de Pascua. Está puesta mirado hacia ese atardecer. Mirando a la isla de Pascua, no sabía lo de la orientación, no la desconocía. Está puesta mirando hacia el atardecer, mirando hacia el oeste, y encima es un sitio donde hay unos atardeceres y unas luces velazqueñas, como dicen los más viejos de la zona, de todos estos cuadros de Velázquez, que es una maravilla. Cuando ves allí el entorno puesto y todo, es un sitio muy mágico. Y ahí estamos todos los meses de mayo, dando ruido y haciendo un homenaje con la sonrisa en la cara, porque
es muy complicado porque te toca lo emotivo en general en muchas ocasiones, ¿no? Supongo que tú amigo personal no eras, pero tenías cierto contacto con él, admiración. Mucha gente sí que la tuvo, como nos hablabas de Jorge, etcétera. Eh, a mí, por ejemplo, este fin de semana vamos a homenajear a Cris Santurino dentro del Gran Trip Mm. Peñalara, que ganó sus 2 distancias, es socia de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Y bueno, yo no sé si considerarla, supongo que ella me daría una hostia, una colleja y me diría que sí, que éramos amigos, pero es muy complicado porque te mueve lo emotivo, pero tratar yo creo que el fallecido, la persona que se ha ido, lo que tienes que hacer es decir, ¿qué le haría gracia? ¿Qué le gustaría? Y al final recordarlo con una sonrisa yo creo que es el mejor homenaje que podemos hacer. Bien. Cristina, la cabrona, se empeñó en que yo corriese por debajo de los 40 minutos un 10K. Dimos al palo una vez. Eh, también se empeñó en correr el medio maratón de Madrid, preparando nada, yo creo, y metimos 1:34 a su estela, Fíjate. ¿sabes? Con un recorrido anterior que tenía más altimetría, etcétera y tal. Eh, y la recuerdo porque, bueno, me lo voy a tatuar. El día de mi cumpleaños me escribió un mensaje, bueno, me imagino que te estarás tomando unas cervezas y tal, y pues yo había tenido un día terrible, había tenido que trabajar un montón, no había tenido tiempo para nada, y me dejó una frase que me dijo, el día se merece algo más. Y yo creo que es una frase para recordar, ¿no? Y es una frase que trataré de recordar a los compañeros de Ratil Peñalara este fin de semana, porque efectivamente es una frase que no tiene fallo. O sea, si estás en un día malo, el día se merece algo más y eso en muchas ocasiones depende también un poco de cómo la afrontemos. Y no sé, pues será un poco complicado, pero trataremos de que salgan los corredores enchufados y que Cristina les ayude de alguna manera a poder llegar a la línea de meta. Aquí, si te has fijado en la intro, desde un tiempo a esta parte siempre aparece dentro de la intro, pues es un pequeño recuerdo. Miguel, por finalizar, en la pista de cuando hacéis esta competición o este homenaje, ¿qué distancias tenéis? O sea, ¿hacéis lanzamientos también? ¿Solo corréis en la pista? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que incluye el evento? Justo, no. Intentamos hacer todo lo que podemos, ya que tenemos la pista hay que utilizarla como podamos y con todo lo que podemos. Es verdad que es un homenaje a Miguel, pero luego intentamos que sea un homenaje a todo el mundo. Vamos, como te digo, hemos empezado por su generación, por todos los que todavía nos quedan vivos o los que van falleciendo ese año, porque es una fiesta para ellos, es su fiesta en su casa y su sitio. Y eso hace que también el evento siga muy vivo. La figura de Miguel, con su entrenador José Luis Torres, que fue otra figura fundamental, están siempre ahí presidiéndolo todo, pero luego cada año hay muchos homenajes, pues dependiendo de lo que toque. Las categorías, hay pruebas de todo, de 100 metros, 300, 1000, carreras infantiles un montón, pruebas de relevos incluso familiares, donde es muy divertido ver cómo se mezclan. Está enfocado, siempre decimos, desde niños hasta todos los veteranos que hay, gente de 80 años que sigue corriendo. Y con el Atletas espíritu vintage también, ¿no? Porque total. hay gente que va un poquito caracterizado de la época, ¿no? Sí, premiamos, hay un premio especial vintage a los que van más acondicionados. La gente se lo toma encima, ya saben a lo que van, todo el mundo saca la zapatilla del abuelo, de clavos, las camisetas de algodón. La camiseta de Larios, algo. Sí, justo, hay muchas de ese estilo. Hay muchos atletas de élite o que han sido de élite o que siguen corriendo, que se pasan esa mañana allí con nosotros. Hay marcha también tenemos, salto de longitud, lanzamiento que decías de peso, por supuesto, es la prueba estrella, los lanzamientos, como no podía ser de otra manera. De hecho, Stanis, el hermano de Miguel de la Cuadra, todos los años es el primero en apuntarse. El número 1 de las inscripciones es para Stanis, tiene ya más de 80 años y lanza todos los años en homenaje. Empezó a lanzar en el primer año del Memorial. Él había sido también el Estáis jugador. diciendo que tenéis un señor de 80 años haciendo 85, lanzamientos. varios, porque está José Luis Martínez, hay muchos. De hecho, mira, la medalla de este año homenajeamos a Stanis, al hermano de Miguel de la Cuadra Salcedo, Stanis de la Cuadra Salcedo, que todavía no lo habíamos hecho. Pusimos Cuadra Salcedo en la medalla y son las dos figuras de Stanis como lanzador de peso, Miguel como discóbolo. Y una frase que le oímos decir a Stanis en el primer año que compitió. Qué buena.
llevaba sin competir un montón de años y dijo, joder, habéis hecho esto por mi hermano, yo tengo que volver a hacer atletismo, a competir y demás. Estuvo entrenando los 2 o 3 meses previos con Ballesteros, encima con uno de los entrenadores más míticos que hay y demás. Llegó al memorial y él se encabronaba, estaba tirando, estaba nerviosísimo, emocionadísimo, como dices en estos homenajes, Claro. y no le salían los lanzamientos. Y el hijo se le acercó y le dijo, papá, relájate, no busques la marca, busca la belleza. Y estaban diciendo, eso es. La marca busca la belleza. Hostia. Es la frase que pusimos, por ejemplo, en la medalla de este año. Y todo va más o menos por ahí, en meter a los homenajeados dentro, que todos compitan, que todos se lo pasen bien, todo de una forma, digo competir, pero es jugar, que al final el atletismo es un juego, es el mayor de los juegos, corres, saltas, lanzas. Es lo primero que hacemos de pequeños. Exacto. Sin normas y tal, pero todos queremos llegar a la fila antes que el otro, saltar más lejos o tirarle una piedra más lejos. Exacto. O apuntar mejor, no a lo mejor. Y luego, como tenemos barra libre para utilizar la pista en lo que podamos esa mañana y demás, pues intentamos hacer también muchas cositas. El lanzamiento de barra vasca hemos hecho algún año, barra aragonesa, cosas que, lo que contamos al principio, muy ligadas a deportes tradicionales, que están muy dentro del origen de este juego que dices tú, que decíamos antes, de a ver quién corre, a ver quién lanza más. Intentamos hacer todos los años también exhibiciones, llevar cosas que pueden ser diferentes y que forman parte de nosotros mismos y de toda esta generación que estamos hablando. A todo eso hemos creado alrededor el grupo de amigos de la pista de ceniza, que es la camiseta que llevo, un grupo de amigos para intentar mantener un acrónimo estupendo. Amigos de la pista de ceniza, eso es, ahí está. Nos está viendo continuamente. Sí, la pista es de 1931, con la inspiración, que es lo que representan todos ellos un poco para ese mensaje que queremos. En esa camiseta, dinos quién aparece, porfa. Sí, pues mira, aparece Carmen Valero, que precisamente falleció hace un par de años y corrió con nosotros. La homenajeamos ese año y falleció al año siguiente, fue la última vez. Amiga y muy al hilo de todo lo que estamos hablando. Pipe Areta, gran saltador de longitud y triple salto, olímpico 3 veces en México, en Tokio y en Roma. Y aquí Margot Moles, una pionera de lo que hablabas antes del atletismo español. Ella es justa antes del franquismo en la República. Una mujer también que rompieron todas las barreras. Ella también era esquiadora, montañera, todos los deportes alpinistas, cualquier deporte que se te pueda ocurrir, lanzadora, jugaba todo. Vamos, yo ahí estoy viendo otras 3 horas, 1 hora para cada leyenda deportiva que me vas a venir a contar cuando tú quieras. Los 3 son maravillosos, cada uno en su... Sí, no, a Carmen la tenía... Son 3 símbolos para nosotros. La tenía en el radar, lo he hablado en algunas ocasiones, estoy buscando el interlocutor adecuado para que me cuente la vida de Carmen Valera y no estropearla yo demasiado. Te adelanto a Alex Calabuch, sí, lo sé. de nuestro grupo y amigo directo de ella. Pero vamos, que veo 3 maquinarias tremendas para contarnos los 3. Pipe le homenajeamos el año pasado, siempre está presente en el memorial, por ejemplo, sacamos un libro con toda una autobiografía prácticamente, tuve el privilegio de escribirle yo, que fue un regalazo, también una vida totalmente alucinante, y Margot por todo lo que estamos comentando, cuando el deporte femenino ni existía o se supone que no existía o luego dejó de existir, mejor dicho, ellas ya lo habían inventado todo, habían roto todos los techos de cristal. Vamos, una mujer es que esas señoras de principio de siglo, madre mía, la que tuvieron que batallar, Bueno, llegaron a tener récord, esto sí que es oficial, récord del mundo de lanzamiento de martillos, siendo españolas aquí. Yo en su momento hice el recorrido de cómo había sido la historia de la maratón femenina y todas las palos en las ruedas que tuvieron, que es que hasta 1984, que es hace 40 años, no pudieron competir en maratón en los Juegos Olímpicos, les tenía limitado, no sé si hasta 3.000 o algo así. Era una auténtica barbaridad. Y toda esa lucha de muchas mujeres en muchas ocasiones desconocidas, ¿no? De que pues, al final la figura de Catherine Schweizer para mí es mucho más importante por lo que hizo después de que corrió aquella, se supone, primera maratón de una mujer que Roberta Gibbs corrió el año anterior en Boston también, y ya a principios de siglo había gente por ahí en París de mujeres, o incluso en la misma maratón olímpica hubo una señora que intentó correrla, la primera maratón olímpica, la de Spiridon Luis, y no la formó solo y hizo
la carrera por su cuenta 2 días después o 2 O sea, días antes, no la dejaban. presentándose allí a los guardas para decir, oye, que vengo de maratona, que acabo de llegar ahora, tal, para que le ficharan y no la quisieron hacer ni puto caso. Sí, justo. Ese tipo de mujeres es espectacular y muchas trato de traer esas historias aquí porque, pues eso, quiero que el legado sonoro, pues, y Pire, pues que a mi hija nadie le diga que no puede hacer determinadas cuestiones porque Exacto. no me da la gana, que sepa que haya gente que eso. Mira, nuestro amigo Carlos Beltrán, que es otro de los del grupo de 10, 12, un poco más, vamos, la APC ya pues, somos más de 100 socios, está funcionando, pero hay un grupo ¿Cómo se hace uno socio? Perdón. eh, nada, Termina de simplemente contarme lo de Carlos y luego que no se nos olvide. Carlos Beltrán, que es un gran recuperador de estas historias femeninas, tiene un libro que aprovecho a recomendar, Prohibidas pero no vencidas, en la editorial de Desnivel, que precisamente habla de todo esto, de gente que estuvo prohibida, que lo tenía prohibido, pero que nunca se dio por vencida, porque su camino sabían que era mucho más allá de esa prohibición o de todo lo que tenían que hacer. Y es un libro que para nuestras hijas, para las Lo he las leído detrás. y se lo he prestado a una amiga lectora, bueno, amiga, es la hija de unos amigos nuestros que tienen 18, 19 años, es una voraz devoradora de libros y lo tiene ella. Sí, sí, sí. Pues es una maravilla. Es una maravilla. Y te decía, ¿cómo te haces socio de la Asociación de Amigos de la Pista de Pues Ceniza? tenemos un link abierto en Deporticket. Ujú. Simplemente poniendo amigo de la pista de ceniza, tenemos una cuota simbólica de 15 euros al año, simplemente para un poquito las cosas que hacemos o que intentamos mantener, o por ser una forma un poco formal de unirnos. Y nada, simplemente pagando los 15 euros, ya están ahí nuestro correo electrónico, todo, nos ponemos en contacto con ellos y siendo uno más. Lo único que intentamos o que promovemos es la divulgación, ya no solo de la figura de Miguel, sino de todo lo que estamos hablando, de todas estas figuras históricas, de todas las instalaciones deportivas históricas, que es un hándicap con el que vamos Lo que luchando. intento hacer yo aquí, pero bien hecho, ¿no? No, un poco más o menos. Ya sabes que al final todo es entre amigos y todo es... Sí, Sí que le no, es intentamos broma, es broma. vestir. Tenemos una revista trimestral, Ceniza se llama, que intentamos publicar distintos artículos, distintas de estas historias que estamos contando. Organizamos un par de mesas redondas al año más o menos. Hay sesiones de Cineforum, el propio Memorial de la Cuadra Salcedo, que es nuestra actividad principal, digamos. Y sobre todo, pues para dar a conocer estas instalaciones, para intentar protegerlas y también para ir uniéndonos un poco los que nos interesa este mundo y estar ahí pues para lo que pueda venir o lo que pueda ocurrir luego en el futuro. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado un repaso bonito de la figura de las... Hemos hablado solo de 3 vertientes de la figura de Miguel de la Cuadra Salcedo, de una persona que bueno, presentaba 20.000 maneras de enfocar la vida, 20.000 vidas, lo que tú decías, 30 vidas vividas en una sola. Y pues te agradezco enormemente que nos hayas dedicado esta hora y cuarto a poder rememorar su figura y a que muchos de los oyentes de Contando Kilómetros Podcast puedan conocer a alguien que quizá miraban de pequeños porque se llevaba a chavales a la selva o a montar en barco, a hacer unos viajes guay, pero que quizás desconocían completamente todo lo que había detrás del personaje. Así que, Sí, Miguel, es tan muchísimo. poliédrico que merece la pena. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por estar ahí 1 hora y cuarto escuchándonos y a ti por el privilegio de invitarme o invitarnos, que estoy encantado de estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Como siempre, chicos, chicas, si os ha gustado, por favor, recomendar encarecidamente este episodio a vuestros amigos, a conocidos, ponerlo en vuestro grupo de WhatsApp, de corredores, compartirlo en redes sociales, dejarnos algún comentario. Os haremos una pregunta siempre en el episodio en Spotify, os hacemos una pregunta respecto a algo que hemos descubierto en el episodio para ver si lo conocéis o no. Por favor, contestarla, dejarnos comentarios. Y si nos ha gustado, pues nada, como siempre os digo, recomendarnos a vuestros enemigos y que se jodan, que pasen muy mal rato. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.